estamos de regreso en edición nocturna, como ya les había informado previamente en el inicio del programa, cuando hice la presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar sobre el pronto o tardío regreso a las aulas. ¿Cuándo será posible que volvamos a la educación presencial o semipresencial en los colegios y en las escuelas públicas? Y para ello tenemos la muy grata presencia en la noche de hoy de la licenciada Ligia Pérez, quien es viceministra de Educación, el licenciado Miguel Fernández, quien es directivo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y el licenciado Fauntly Garrido, quien es director del colegio New Horizons. Tengo el periodismo metido en la cabeza. Por cierto, buenas noches, doña Ligia, buenas noches, caballeros, por aceptar nuestra invitación. Bueno, existen las condiciones para que podamos volver, ya sea parcial o totalmente, a la educación presencial en las aulas, ya sea en los colegios privados o en los planteles públicos, licenciada. Las damas primero, por supuesto. Sí, buenas tardes a esos distinguidos panelistas. Un placer ustedes con Fauntly, que hace mucho que no nos encontramos. Que no pelean, hace mucho que no pelean. Hace mucho que no pelean, ¿no? Desde el 2002, Fauntly, creo que fue la última vez. Así es, así es. Mucho. Sí. Bien, bueno, de la manera en que lo hemos planificado, absolutamente que sí, que podemos regresar a las aulas. Este protocolo hemos elaborado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y una serie de organizaciones, instituciones, tanto nacionales como internacionales, que nos acompañaron o nos acompañan, porque este trabajo continúa en la mesa técnica que instalamos desde el mes de octubre pasado, precisamente para ir analizando los posibles escenarios, las condiciones para una vuelta, un retorno a las aulas. Pues sí, realmente este protocolo nos protege de cualquier eventualidad. No significa que no va a haber contagios, los va a haber porque los hay en cualquier lugar, eso es impredecible, pero sí está todo previsto para cuando ocurran situaciones, cómo responder, porque el COVID-19 es una realidad que no sabemos cuándo va a salir, si es que algún día sale, porque puede ser que se convierta en algo cíclico, como una gripe y todo eso, entonces hay que aprender a convivir con ella. Es un virus endémico, que ese es el problema. Ahora, ¿se ha fijado una fecha tentativa para el regreso a las aulas? Sí, tenemos como fecha tentativa el 6 de abril, que es el martes luego de la Semana Santa. Vamos a retornar, como dice el protocolo, de manera gradual, escalonada, voluntaria, porque existen todavía muchas familias que tienen temores de enviar a sus hijos a la escuela, aunque paradójicamente lo dejan andar en la calle, en el barrio, se lo llevan a la playa, a los malls, al cine, a donde sea, pero bueno, temor de mandarlos a la escuela. Entonces, por eso, y como hemos pasado todo un año encerrados, no es recomendable que de repente se abra la escuela por completo. Tenemos que hacerlo paulatinamente para ir evaluando, ir observando cómo se va desarrollando ese retorno y entonces ya poder ampliar según vayan bajando los índices, los indicadores, digamos, epidemiológicos, pues ir abriendo por parte. Por eso vamos a iniciar con la población de la primera infancia, porque entendemos, los científicos dicen que es la población que menos se contagia, y si se contagia no hace gravedad. Puede haber sus excepciones, pero eso es lo que está establecido. Pero además, aunque probablemente ha sido más afectada por este encierro, por el tanto tiempo que hacen, que no comparten con sus compañeritos de la escuela, que no ven a su profesora, que no pueden llamarle profe, tía,
o como le llamen. Entonces, esa población ha sido la más afectada emocionalmente en ese sentido, y vamos a iniciar por ahí, por los más pequeños, y un segmento de los grandes, que son los de secundaria, especialmente de la modalidad de técnico profesional, que necesitan para ser certificados, pues tener unas prácticas en lugares específicos como laboratorios, talleres, etcétera. También ese segmento de la población estudiantil va a iniciar a partir del día 6 de abril. Hubo un momento en que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, tenía objeción al regreso a las aulas. ¿Eso ha cambiado, licenciado Fernández? Se ha ido... No. Perdón. No se apure. Buenas noches, don Miguel Guerrero, señor Garrido. Saludos, Miguel. Salud. Maestra Ligia Pérez. Bueno, la ADP, en reuniones con las autoridades educativas, ha planteado una serie de criterios a tomar en cuenta o condiciones que faciliten la confianza y la certeza de la seguridad sanitaria, y las autoridades han estado respondiendo a ello y tienen por delante todavía 20 días que, agilizando la inversión y movilizando personal, podrían ir creando esas condiciones para ese día. Aunque hay algunas aprensiones respecto a la fecha, porque posterior a la Semana Santa podría haber un rebrote, podría haber gente que, aún estando negativo, pudiera ser ya portador de la enfermedad, y podría ser, digamos, un escenario riesgoso. Las condiciones que se han planteado, que el personal docente esté vacunado, y ya se empezó a vacunar, aunque hay lugares que no han llegado, como en Tamayo, doña Ligia. En Tamayo no han empezado a vacunar todavía. Y es uno de los municipios. Sí, ese es uno de los municipios que están identificados, para empezar. Está el tema de las condiciones sanitarias, que tiene que haber agua corriente, los servicios sanitarios, los lavamanos, la provisión de insumos y de equipo de toma de temperatura, y la habilitación espacial, el tema de la electricidad. Pero además nos parece que, paralelo a la preparatoria física, material, debe ir habiendo paralelamente un proceso de evaluación de lo que se ha hecho con la educación a distancia, para ver, cuando amanezca el día 6, con qué se va a empezar en cada sitio, porque tiene que haber una participación y un criterio de evaluación, porque no es homogéneo, hay heterogeneidad en los rendimientos y el desarrollo del programa, y nos parece, doña Ligia, que es importante en ese aspecto ir desarrollando una línea de participación y consulta de los docentes en inicial y ese primer ciclo de primaria, a los fines de situar en qué momento del programa van a empezar y qué van a hacer. ¿Qué se va a hacer la primera semana, por ejemplo? ¿Cuáles son la provisión de recursos pedagógicos y las orientaciones? Y eso requiere además la participación comunitaria. Lo de que sea voluntario, nos parece que debemos relativizarlo, porque si el Estado está en crear esas condiciones de certeza, de seguridad sanitaria, sería un riesgo además dejar la voluntad de la gente, porque eso daría pie a que una sección, digamos, de 30, 40 estudiantes, entonces cuando lo tengamos en aula, tengamos 15, 12, y el resto dice, bueno, yo no tengo confianza, no voy para allá, y eso crea disonancia y problemas de coherencia en la dirección pedagógica del proceso. Y rezago en muchos estudiantes, ¿no? Evidentemente. Porque... hay mucho rezago. Bien, vamos a escuchar. Y por ejemplo, uno de los componentes... La posición, me interesa saber la posición de los colegios privados. Señor Garrido, ¿cuántos colegios hay en el país funcionando, asociados a la entidad que los aglutina, y cuántos de ellos están en condiciones de regresar a las aulas el 6 de abril, como se ha propuesto? Mira, Miguel, la
el regreso a las aulas es ya una realidad irrefutable. Probablemente en el sector privado se va a dar de manera mucho más activa y agresiva que en las escuelas públicas. No se daría con la limitante de que sea tan solo las clases de nivel inicial, sino que probablemente todo el escenario preuniversitario estaría convocándose en los colegios en que lo puedan hacer. Hay una realidad que ya no es desde el punto de vista sanitario necesariamente, más bien un tema de voluntades, como doña Ligia hablaba ahorita de que sea voluntario. La dualidad o el mecanismo híbrido se va a continuar llevando a cabo en los colegios privados, no necesariamente porque los centros educativos privados así lo quieran, sino porque las familias de una forma u otra o los propios alumnos así lo van a preferir. Nosotros entendemos que sobre todo en el caso de los alumnos mayores de séptimo curso en adelante, de 12 años en adelante, el regreso a las escuelas y a los colegios va a ser muy paulatino y en algunos casos nunca se dará. En el caso de los alumnos de bachillerato, Nunca se dará en lo que resta del año escolar, supongo, ¿no? no, ni siquiera el año escolar que viene. Tú tienes un grupo poblacional que ya se habituó a la clase en línea, que ya se habituó a tomar la clase desde su casa, a tener una dinámica de clase distinta a la que se da en el aula. Y esos alumnos no necesariamente van a regresar al sistema. Y en el caso de las escuelas públicas y de algunos colegios privados, también se va a dar un enorme proceso de deserción escolar, que es de los que más nos preocupa, porque la deserción escolar era una variable que ya en República Dominicana prácticamente la habíamos logrado desvanecer en una gran medida. Ya los indicadores eran prácticamente similares a lo que de otros países de mucho mayor desarrollo que el nuestro. Sin embargo, fruto de esta epidemia y de alejarlos de las escuelas por tanto tiempo, es muy difícil que un muchacho o una joven que hoy en día ya esté haciendo otra actividad, incluso actividades económicas, pues uno pueda regresarla al sistema formal institucional. Por eso nos parece muy interesante la propuesta que se ha planteado de las escuelas y los centros vocacionales, porque con esa población hay que rápidamente crear mecanismos de reentrenamiento para uno de alguna forma buscar cómo llevarlo al sistema formal y a que se puedan capacitar. Ahora, el retorno a las escuelas, el retorno a los colegios es ya una realidad que yo te diría que ya se está llevando a cabo inclusive de manera parcial desde hace ya varias semanas y que no se va a detener. En lo que tiene que ver con la enseñanza pública, tengo entendido que el problema principal es que el cierre de los planteles durante tanto tiempo, quedaron muchos de ellos abandonados y tienen problemas de agua, de electricidad, de jardinería, de malas condiciones de los servicios sanitarios y todas esas cosas. Que el personal de consejería fue desvinculado, como se dice ahora. ¿Qué pasará con esas escuelas? ¿Están realmente los planteles escolares públicos en condiciones físicas de recibir a los alumnos así tan pronto? Licenciada. Sí, fíjate, quiero referirme, antes de responder esa pregunta, a lo que explicaba el colega Miguel Fernández sobre variedad de regresar. Lo que pasa es que recuerden que estamos en un periodo excepcional, o sea, no es un año normal, es un año de pandemia mundial. Y nosotros tenemos que entender las secuelas emocionales que esta pandemia ha causado en las diferentes familias, que cada una lo impacta de alguna manera le impacta. Entonces nosotros no podemos obligar a una familia que no quiere enviar su hijo a la escuela a que lo envíe. Tenemos que ir poco a poco volviendo a esa nueva normalidad, como le llaman. O sea, de golpe y porrazo no se puede. Pero yo estoy segura que en la medida que las familias vean cómo se va desarrollando ese retorno y vean la garantía de que realmente sus hijos están en la escuela, que quizás en el barrio o en la casa solo, entonces van a comenzar a enviarlos, y además en la medida que vaya avanzando el proceso
de vacunación también, la gente va a ir enviando a sus hijos a la escuela. Yo quiero decirles que con respecto a los planteles, realmente no son la mayoría de los planteles que están en condiciones malas, ni tampoco producto de la pandemia, ni del encierro, porque los maestros del sector público han estado yendo a los centros educativos y los equipos de gestión no han dejado de asistir a los centros educativos después de que se dio la apertura, de que se permitió, ¿verdad?, que se pudiera trabajar determinadas horas. Los equipos de gestión de los centros educativos no lo han abandonado, están en los centros. Ese encontramos nosotros cuando asumimos la gestión, esos planteles sin agua, eran unos cerca de 500 planteles que no tenían agua potable, 1000 y tantos sin electricidad, habían como 5000 sin conectividad, o sea, una serie de situaciones, pero que se han ido trabajando. Mucha gente piensa que se comenzó ahora a intervenir las escuelas, pero no es así. Conectividad, de la electrificación y todo eso, nosotros hicimos al llegar levantamientos y continuamos, y se han ido interviniendo y se han ido mejorando los centros. Y ahora hay una prioridad mayor, y como bien dijo Fernández, pues se están poniendo todos los recursos al servicio de los centros educativos que necesitan intervención, de los municipios que están autorizados a comenzar el 6 de abril. Porque nosotros, vuelvo y repito, hasta ahora son 48 municipios, que son unos 1739 centros educativos que van a ser impactados en esta primera etapa. 15 días después probablemente viene una segunda etapa donde se van a ir incorporando municipios y por tanto se van a ir incorporando centros educativos. Salud Pública nos ha dado una noticia muy buena de que la positividad está bajando de manera en las últimas semanas. Entonces, municipios que ahora probablemente no están en el listado de los que van a iniciar el día 6, pues probablemente se sumen a ese listado y sean más los que puedan entrar. Licenciada, en cuanto a la positividad, las informaciones son contradictorias, porque lo que revelan los medios de prensa es que realmente la preocupación, se habla de la posibilidad de mayores restricciones debido a que la positividad y el número y la letalidad han aumentado en las últimas semanas. Pero hay una pregunta fundamental. Eso no es lo que yo... No, Miguel, no es así. Salud Pública, ¿no? Bueno, pero eso es lo que reflejan los medios de comunicación atribuidos a fuentes oficiales. Pero en una oportunidad se escuchó decir o se atribuyó decir al ministro Fulcar que todos los estudiantes del sector público iban a ser promovidos. ¿Beneficia eso el sistema escolar y a la escuela dominicana? Bueno, lo primero es que el ministro Fulcar no, si se le atribuyó eso fue un error. Él nunca ha dicho eso. Quizás fue en el contexto de los estudiantes que tenían materias pendientes de pruebas nacionales, que es otra cosa, y es un grupo de estudiantes reducido en comparación con los demás, que el Consejo Nacional de Educación aprobó una resolución para, al no darse pruebas nacionales en el año, pues exonerarle esas pruebas a esos estudiantes que venían, digamos, viendo materias, que, digamos, reprobando varios años. Eso es otra cosa, pero realmente el sistema de evaluación continúa igual. Incluso a los centros educativos bajaron orientaciones sobre cómo ir evaluando y cómo ir recogiendo ese diario vivir de sus estudiantes, porque recuerden que los docentes le dan seguimiento a sus estudiantes a través de WhatsApp, a través de internet, para que ellos por llamadas telefónicas. Hay mesas de ayuda para que también aquellos padres que necesiten alguna orientación la tengan.
y muchos docentes incluso, si tienen que trasladarse a la casa de los estudiantes que tienen más problemas de aprendizaje, pues lo están haciendo. O sea que no es que se va a pasar a todo el mundo. Lo que pasa es que la gente se confunde porque no hay exámenes, pero los exámenes no son los que deciden el nivel de competencias que logran los alumnos. Hay muchas formas de cómo evaluar que no ahora, sea tan evidentemente este año va a ser desigual. Claro. Porque muchos estudiantes no van a recibir el mismo nivel, ni la misma frecuencia, ni la misma secuencia en el sistema educativo. Eso es así. Por eso tenemos contemplado un programa antes de abrir el año escolar siguiente. Estamos planificando un programa, una jornada de nivelación que desde ahora que retornemos a las aulas nos servirá para eso, porque aquí lo que vamos a hacer es reforzar todo lo que se ha venido dando a través de la televisión, del internet, de la radio, etcétera. Digamos, retomar y reforzar y darle contenidos nuevos. Y una cosa, la educación a distancia no se va a detener porque volvamos a las aulas este año. O sea, nosotros vamos a continuar con el mismo sistema porque, como hemos dicho, que el regreso es voluntario para aquellos estudiantes que decidan sus padres dejarlo en la casa, pues podrán continuar con esa educación por ahí. Pero además podrá haber días alternados dependiendo del centro educativo para el protocolo. Puede ir, por ejemplo, si un aula tiene 40 estudiantes, pero para mantener el distanciamiento de 1.5 metros que se ha establecido en el protocolo, con el espacio que tienen no lo pueden cumplir, pues dividen el grupo en dos. Y un día van 20, otro día van 20, y el día que no vayan presencialmente, pues continuarán con la educación a distancia y así sucesivamente. Licenciada y señor Fernández, señor Garrido, tenemos que hacer una pausa. Estaremos muy pronto de regreso. A los amigos televidentes, continúen con nosotros porque Edición Nocturna regresa después de ella.